Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Alejandra Medina e Isabel Jordán. A fines del siglo XIII surgió en Bélgica un movimiento eucarístico cuyo centro fue la Abadía de Cornillón, fundada en 1124 por el obispo Alberto de Lieja. Este movimiento dio origen a varias costumbres eucarísticas, como por ejemplo la exposición y bendición con el Santísimo Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en la misa y la fiesta del Corpus Christi. Santa Juliana de Montcornillon, por aquellos años priora de la abadía, fue la enviada de Dios para propiciar esta fiesta del Corpus Christi. La santa nació en Bélgica en 1193. Quedó huérfana muy pequeña y fue educada por las monjas agustinas en Montcornillon. Cuando creció, hizo su profesión religiosa y más tarde fue superiora de su comunidad. Desde joven, Santa Juliana tuvo una gran veneración al Santísimo Sacramento y siempre anhelaba que se celebrara una fiesta en su honor. Este deseo se dice haber intensificado por una visión que tuvo de la iglesia bajo la apariencia de luna llena, con una mancha negra que significaba la ausencia de esta solemnidad. Juliana comunicó estas apariciones a su obispo y a quien más tarde sería el Papa Urbano IV. En 1246, el obispo invocó un sínodo y ordenó la celebración del Corpus Christi el jueves siguiente a la fiesta de la Santísima Trinidad. Finalmente, el Concilio de Trento declaró la celebración de la fiesta. Santa Juliana murió el 5 de abril de 1258, en la casa de las monjas cistercienses. El Papa Urbano IV, en 1264, por medio de la bula Transiturus, hizo que se extendiese la fiesta del Corpus Christi a toda la Iglesia. A partir del siglo XIV, las procesiones del Corpus se hicieron bastante comunes. Es el caso de Toledo. La primera noticia que se tiene de la festividad del Corpus Christi se remonta a 1342, pero habrá que esperar al año 1418 para conocer por primera vez la procesión eucarística por las calles toledanas. Desde el establecimiento de la fiesta del Corpus en Toledo, la catedral primada se esmeró cuidadosamente por celebrarla con el mayor esplendor y dignidad. Pero va a ser la época de Isabel la Católica y la especial devoción e interés de esta magnánima reina, cuando el esplendor de la fiesta y la procesión inicia la línea ascendente y mantenida que llega hasta nuestros días. Cada año en la mañana del Corpus Christi es el merecido trono del mismísimo Dios que en ningún espacio terrenal se siente más honorablemente acomodado que en ella. La solemnidad del Corpus Christi nos coloca delante del gran tesoro de la Iglesia, la Eucaristía. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Human Life International asegura que es un engaño absoluto que la Fundación Bill y Melinda Gates no financie el aborto. Parejas homosexuales dañan de por vida a niños adoptados, advierte científico. Arzobispo de Mosul señala la situación crítica para la población de Irak. Político cristiano asesinado por uno de sus guardaespaldas en Pakistán. Nace en Canadá Perspectivas Católicas, para enseñar a los jóvenes católicos a defender la doctrina de la Iglesia y dar testimonio de su fe. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Nuevo fracaso de los inquisidores de la ideología de género, archivada la causa contra el obispo de Málaga. Lobby Gay censura libros sobre homosexualidad y pide que lo saquen de librerías de España. El Supremo anula el decreto sobre células madre aprobado por el primer gobierno Zapatero. El Valle de los Caídos acogerá el primer Congreso Internacional Benedictino. Torrelavega acogerá la 28ª edición internacional del Multifestival David. Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Papa Francisco a los magistrados italianos: sean siempre un ejemplo de íntegra moralidad. El Papa al arzobispo Welby: luchemos contra la esclavitud. Se hace público el programa del viaje de 5 días del Papa a Corea del Sur. Finalmente les dejaremos con la audiencia del Papa. Afirmar que la multimillonaria Fundación Bill y Melinda Gates no financia el aborto es un engaño absoluto. Así lo asegura el padre Shenan Bouquet, presidente del Human Life International, tras las noticias de que indicaban lo contrario a raíz de la carta de dicha fundación fechada el 2 de junio pasado, en la que los Gates afirman mantenerse al margen de la discusión del aborto por lo menos desde 2010. Desde Human Life se recuerda que los Gates siguen donando cantidades ingentes de dinero a grupos proabortistas, incluyendo varios afiliados a Planned Parenthood de todo el mundo y Mary Stopes International. La fundación también tiene una estrecha asociación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, que ayuda con la política de solo un hijo en China.
Si bien la señora Gates afirma que la política de la Fundación solo se centró desde 2010 en los anticonceptivos, no tiene en cuenta que estos pseudomedicamentos y dispositivos tienen potencial para causar abortos en las primeras etapas del embarazo, dice el padre Boquet en su comunicado. En muchos casos, la concepción se produce aun cuando se utilizan estos métodos y la nueva vida es destruida, continúa el presidente de Human Life. La cuestión de la financiación del aborto no es nueva. La Fundación dio $8 millones a Family Care International en el año 2000. Family Care se describe a sí misma como una asociación que trata una serie de cuestiones urgentes de salud, incluida la salud materna, la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, la planificación familiar, el aborto inseguro y la violencia contra las mujeres. Todas estas palabras son eufemismos para no hablar de aborto. A la vez, si Melinda Gates y la Fundación Gates no procuran el aborto, cabría preguntarse, ¿qué hacía Melinda en la conferencia Women Deliver, la cumbre abortista, o tomando parte de iniciativas de vacunación anticonceptiva, un modo eufemístico de referirse al aborto temprano? El doctor Fernando Pliego, científico social de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que estudios realizados en 13 países apuntan a que los niños que viven en hogares de parejas homosexuales enfrentan riesgos mucho mayores a aquellos criados en familias conformadas por un padre y una madre. El científico indicó que hay que tener muy claro lo que muestran los estudios sobre qué tipo de familia es el que le brinda más bienestar a los niños de manera sistemática y que señalan que los niños necesitan vivir con su padre y su madre. Y si los niños no viven en esta situación, aumenta el riesgo de que se originen los problemas que más preocupan a la sociedad: delincuencia juvenil, consumo de drogas fuertes, ingesta de alcohol, violencia y deserción escolar. Eso es notorio, advirtió. El doctor Fernando Pliego señaló que lo muestran las investigaciones, y es que los niños necesitan el querer de un papá y el querer de una mamá, y es en el diálogo de ese querer en donde el niño construye de una manera más segura su conducta social y su yo interior emocional, porque esto es así, es algo a lo que se le denomina ecología humana. El doctor Pliego destacó también el papel fundamental de la Iglesia en el trabajo de fortalecer la familia con un padre y una madre, pues dijo que hay parroquias y movimientos con mucho prestigio en la Iglesia Católica que hacen aportaciones sustanciales, y destacó algunas como Familia Cristiana, cursillos de cristiandad, encuentros conyugales, familia educadora en la fe, y hay parroquias que llevan muy bien su pastoral familiar aun cuando falta mucho por hacer. Situación crítica en Irak. El obispo de Mosul señala: ya hemos visto muchas veces que las intervenciones militares no resuelven nada. En los pueblos de la llanura de Nínive, que han acogido parte de la población que ha huido de Mosul, la situación está empeorando día a día. Desde hace 2 días no hay agua ni electricidad. Comienza a escasear el combustible y anoche una parte de Mosul fue bombardeada, causando un nuevo éxodo de población civil. Con estas palabras, el arzobispo caldeo de Mosul, Monseñor Amel Shamon Nona, describe a Fides el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población después de la ofensiva que ha colocado a la ciudad bajo el control de la milicia del Estado Islámico de Irak y el Levante. Mientras tanto, el miércoles 18 de junio, en todas las comunidades caldeas del mundo, se observó el Día de Oración y Ayuno por la Paz en Irak, convocada por el patriarca Luis Rafael I Sacco. El líder cristiano Henry Mashi, un hombre de fe que apoyaba a la Iglesia y parlamentario de Baluchistán, fue asesinado el sábado 14 de junio por uno de sus guardaespaldas en Quetta, la capital provincial. Según la información recibida en la agencia vaticana Fides, a través de la comunidad cristiana local, el caso ha generado indignación y consternación en la comunidad cristiana, entre las minorías religiosas y en la comunidad civil. Mashi también era conocido y apreciado como activista por los derechos de las minorías religiosas. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, ha condenado el ataque y ha ofrecido sus condolencias a la familia de Mashi. Los extremistas siguen cobrándose víctimas. Las minorías religiosas en Pakistán, país mayoritariamente musulmán, no están a salvo ni tampoco protegidas. Se está librando una guerra contra las minorías por parte de una franja radical islámica, ha dicho a la agencia Fides Sardar Mushaq Hill, abogado y defensor de los derechos humanos. Representantes de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil recuerdan que el gobernador de Punjab, Salman Taseer, musulmán, también fue asesinado por sus agentes de seguridad porque había defendido a Asia Bibi, la mujer cristiana considerada blasfema. Según la información de la agencia Fides, la comunidad cristiana en Quetta sigue sacudida por el trágico suceso y ha organizado varios encuentros de oración.
Bajo el nombre de Catholic Perspectives, Perspectivas Católicas, un grupo de jóvenes en Canadá ha comenzado un proceso de preparación para defender la doctrina y el testimonio de la fe en la Iglesia Católica en entornos públicos como debates, entrevistas a medios de comunicación, entre otros. La iniciativa, animada por la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, dio inicio en abril y reúne a miembros de la Iglesia y expertos en comunicaciones y otras disciplinas para formar personas capaces de responder adecuadamente a las preguntas, críticas e informaciones que a menudo se dirigen a los católicos y que pueden crear una imagen de la Iglesia que no es fiel a la realidad. El padre Tomás Rosica, quien dirige el canal católico de televisión Salt and Light y colabora estrechamente con la sala de prensa de la Santa Sede y la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, explicó a Canadian Catholic News su experiencia al saber de iniciativas similares como Catholic Voices de Reino Unido y Catholic Commitments de Irlanda. El sacerdote conoció a los líderes de dichas plataformas en el Congreso Eucarístico Internacional en Dublín, Irlanda, 2012. Una de las cosas claves que aprendí es que el grupo debe ser fundamentalmente dirigido por laicos, comentó. La idea es contar con personas, especialmente menores de 35 años, que interioricen la doctrina católica y quieran compartir la visión católica del mundo de una manera abierta, confiada, amistosa y respetuosa, describió el padre Rosica. Catholic Perspectives no será un grupo oficial de portavoces de la Iglesia Católica, ni podrán hablar en nombre de las diócesis o los obispos, sino que son personas dispuestas a explicar ciertos temas como personas bien informadas y representativas de una perspectiva católica. El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta tras la denuncia del Partido Soberanía, presidido por el conocido abogado laicista José Luis Mazón, a raíz de unas supuestas declaraciones sobre la homosexualidad atribuidas a Monseñor Jesús Catalá, desmentidas tanto por el obispo de Málaga como por numerosos testigos que han denunciado su manipulación. El juez justifica su decisión aludiendo a que no se tiene certeza de que la versión aportada se ajuste a la realidad y, por tanto, no resulta justificada la perpetración de delito denunciado. En todo caso, se añade también en el auto que el obispo, cuando expresa su criterio acorde con la doctrina de la Iglesia Católica, esto es, una exposición crítica hacia la homosexualidad, se encuentra amparado por la libertad de expresión y la libertad religiosa. El juez ha añadido que tratar de criminalizar lo que es una mera opinión en el seno del derecho a la libertad de expresión y conforme a la doctrina de la Iglesia Católica dentro del derecho a la libertad religiosa, de ahí que las frases que se atribuyen sin base suficiente probatoria han de conducir al sobreseimiento. En suma, determina que no habiéndose aportado elemento objetivo alguno sobre que el obispo haya utilizado las expresiones que se indican en la página de internet impresa que aporta el denunciante, se desprende que no resulta justificada la perpetración de delito denunciado al no merecer credibilidad fehaciente las noticias difundidas a través de ese medio, negadas además por las personas presentes en el acto, y por ello es procedente decretar el sobreseimiento provisional y archivo de estas acusaciones. La editorial Libros Libres ha denunciado la campaña de la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales, Colegas, que censura el libro Hijos gays, padres heterosexuales, de Richard Cohen, y exige que se lo retire de las librerías, yendo directamente contra la libertad de expresión y la libre circulación del libro. Colegas lanzó su campaña en la plataforma online change.org con el fin de boicotear a las librerías del Corte Inglés, Casa del Libro y Amazon España, para que no vendan el libro del psicoterapeuta americano Richard Cohen, ya que aseguran que esta publicación es denigrante para el colectivo LGBT y fomenta la homofobia. Alex Rosal, director de Libros Libres, ha señalado que la campaña de Colegas para cercenar la libertad de expresión del sector editorial e impedir la libre circulación de este libro está basada en falsedades y calumnias, y demuestra que los promotores de la acción de censura no se han leído el libro, ya que el texto se ha escrito y publicado por amor a las personas con sentimientos homosexuales y no contiene ninguna expresión de ofensa u odio. Alex Rosal ha recordado que ya Colegas quiso retirar en 2012 otro libro de Richard Cohen titulado Comprender y sanar la homosexualidad, un verdadero bestseller con más de 15.000 ejemplares vendidos en España, aduciendo que el libro de Cohen era homófobo y contenía expresiones de odio. Tanto entonces como ahora el colectivo de gays y lesbianas no leyeron el libro y se lanzaron a una campaña falsa y demagógica. El libro en cuestión no habla propiamente de enfermedad, sino de sanar las emociones heridas, que es algo común a todo ser humano. Asimismo, Cohen dedica un capítulo a cómo curar la homofobia y cómo superar el miedo y el odio a la homosexualidad, explicó. Por eso, desde la dirección de la editorial Libros Libres, Alex Rosal pide a los dirigentes del lobby gay un poco de seriedad y sensatez. Primero, para que lean los libros sobre la homosexualidad que publicamos en Libros Libres, para evitar así incurrir en acusaciones graves y calumniosas que solo buscan satanizar al que no piensa como uno quiere, limitando de forma peligrosa la libertad de expresión.
y segundo, que si encuentran alguna expresión contraria a la ley en el interior de esos libros, acudan a la justicia, donde demostraríamos certeramente la inexactitud de esa acusación. El Tribunal Supremo ha sentenciado que la regulación sobre células madre no puede hacerse mediante un Real Decreto, como hizo el Ejecutivo en 2006, sino mediante una norma con rango de ley, al ser una materia que regula aspectos esenciales de la protección de la salud. La decisión del Supremo, que no entra a estudiar al fondo del asunto, anula la norma actualmente vigente, lo que supone que en tanto no se recupere la regulación actual mediante una ley general, la normativa sobre células madre vuelve a ser la anterior a 2006. El Gobierno traspuso en noviembre de ese año 2006 una directiva europea sobre células madre, aprobando un Real Decreto que establecía las normas de calidad y seguridad para la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos y normas de coordinación y funcionamiento para uso en humanos. Una empresa del sector, Biostab Progresurgo S.L., recurrió en contra de esa decisión del Ejecutivo de Zapatero en 2007 porque consideraba que la directiva de 2004 se había traspuesto mediante un vehículo normativo inadecuado. Debió hacerse, decía el recurso, mediante una norma con rango de ley porque se trata de un asunto que afecta al desarrollo del derecho a la vida y a la protección de la salud. En respuesta a su petición, esta sentencia no se ocupa de cuál es el alcance que la ley debe establecer en el uso de esas células, sino que se limita a darle la razón y anular el decreto que reguló los bancos de células madre. La ciencia, la cultura o la formación de los estados europeos no se entendería sin la participación de los monjes benedictinos, afirmó Alejandro Rodríguez de la Peña, director académico del primer Congreso Internacional Benedictino, que se celebrará del 11 al 13 de julio en la Abadía del Valle de los Caídos de Madrid y que presentó este martes bajo el título El monacato benedictino y la cristianización de Europa. Rodríguez de la Peña, que es profesor de Historia Medieval en el CEU, resaltó el protagonismo académico de esta actividad por encima de otros objetivos, organizada por la Fundación Foro San Benito de Europa y la Abadía del Valle de los Caídos. Aclaró que este congreso, avalado por el Pontificio Consejo de Cultura y que cerrará el arzobispo Rouco Varela el 13 de julio, no es un evento espiritual ni religioso, aunque en el programa figuren el rezo de las horas y la celebración de la misa para quienes deseen asistir. Quieren destacar así la vinculación de este evento con la regla de San Benito, que aúna oración, trabajo y misión evangelizadora. Su finalidad es rescatar del olvido, subrayó Rodríguez Peña, la labor de los monjes, puesto que la identidad europea no se entiende sin los benedictinos y esto es lo que queremos exponer en los distintos actos. Entre los ponentes se encontrarán el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández González, Anselmo Álvarez Navarrete, abad del Valle de los Caídos, Marcelo Álvarez Durán, de la Universidad de Chile, Isabel Velázquez Soriano, de la Universidad Complutense, Antonio Iñagui Conde, de CEU, Santiago Cantera, historiador de varios libros publicados, es profesor del CEU y monje del Valle de los Caídos, William Fay, de St. Thomas More College, Estados Unidos, Aidan Bellinger, abad de Downside Abbey, Reino Unido, José Miguel Ángel Andrade, de la Universidad de Santiago de Compostela, y Margarita Cantera, de la Universidad Complutense. La localidad cántabra de Torrelavega será este año la sede de la 28ª edición del Internacional Multifestival David, al que acudirán 70 artistas que interpretarán los más variados estilos musicales y cuya celebración atraerá hasta la ciudad a cientos de personas. Este festival está orientado a evangelizar. El Multifestival David, que acude a Cantabria tras la mediación efectuada por la parroquia de la Asunción de Torrelavega, se celebrará entre los días 11 y 13 de julio y además de música ofrecerá a lo largo de cada una de las jornadas múltiples talleres para niños, jóvenes y familias, así como arte, exposiciones y muestras de muy variado estilo. El Multifestival David, cuyo nombre hace alusión a este rey bíblico aficionado a la música, se ha celebrado durante estos años en multitud de países y lugares como California, Texas, Washington, Miami, México, Colombia, Argentina o Perú, entre otros destinos, y su desarrollo será ofrecido para todo el mundo a través de Internet. En la presentación de los contenidos de este evento, el párroco de la Asunción, Juan Carlos Rodríguez del Pozo, explicó que con el Multifestival se desea dinamizar a las comunidades cristianas con nuevas formas de vivir y expresar la fe, y así se pueda también hacer llegar el mensaje evangélico de la Iglesia a los alejados de una manera atractiva, activa y participativa. En esta línea, Rodríguez del Pozo recordó que el Papa Francisco ha dado una clave con su reciente exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Por ello, el eslogan del festival será La Alegría. El Multifestival David vivirá uno de sus momentos más relevantes en la vigilia de la noche del sábado 12 de julio y en la Eucaristía del domingo.
La mañana de este martes, el Santo Padre recibió en la audiencia al Consejo Superior de la Magistratura italiana, a quienes recordó que la sociedad de dicho país espera mucho del Poder Judicial. Les pidió esforzarse por ser siempre más un ejemplo de íntegra moralidad para toda la sociedad. Para ello, aseguró, no faltan modelos de gran valor en los que inspirarse, y así mencionó la figura de Vittorio Bachelet, quien dirigió el Consejo Superior de la Magistratura en tiempos de gran dificultad y fue víctima de la violencia de los llamados años de plomo, y también Rosario Livatino, quien fue asesinado por la mafia y quien está actualmente en causa de beatificación. El obispo de Roma recordó que ellos ofrecieron un testigo ejemplar del estilo de los fieles laicos cristianos, leal a las instituciones, abierto al diálogo, firme y valiente en la defensa de la justicia y la dignidad de la persona humana. En un encuentro en el Vaticano, el Papa Francisco ha alertado en un discurso dirigido al primado de la Comunión Anglicana y arzobispo de Canterbury, Justin Welby, que no pueden fingir que la división entre cristianos no sea un escándalo y un obstáculo para la salvación del mundo. El primado anglicano y el Papa han compartido un momento de oración común en la Capilla Urbano VIII y la visita de Welby a Roma se enmarca en la lucha contra la esclavitud y el tráfico de personas. El pasado 17 de marzo, la Iglesia Católica firmó un acuerdo en el Vaticano con representantes del Islam y de la Iglesia Anglicana, con el que se comprometieron a luchar para erradicar la esclavitud moderna y la trata de personas en todo el mundo antes de 2020. Tras el encuentro privado que ha estado marcado por el ecumenismo, el Papa ha tildado la división y el enfrentamiento entre cristianos como una gravísima plaga, a la cual Dios ha hecho capaces a los fieles de hacer un frente común con perseverancia y determinación. El pontífice ha dicho que ambos son compañeros de viaje y colaboradores, al tiempo que ha manifestado que la reunión entre ambos sirve para fortalecer lazos de amistad y el compromiso común para la gran causa de la reconciliación y la comunión entre los creyentes en Cristo. El tercer viaje internacional del Santo Padre tendrá lugar este verano del 13 al 18 de agosto, cuando el Papa Francisco acuda a Corea del Sur con el motivo de la Jornada de la Juventud Asiática. Serán 5 días y 10 de las ocasiones para escuchar al Santo Padre hablar en público en el país asiático. El pontífice se encontrará con jóvenes, obispos, discapacitados, autoridades civiles, comunidades religiosas, líderes del apostolado laico y líderes religiosos. Otro de los actos centrales del viaje será la ceremonia de beatificación de Paul Yun Ji-chung y 123 compañeros mártires. La oficina de prensa de la Santa Sede ha dado a conocer que en el mes de julio no se llevarán a cabo las audiencias generales de los miércoles con el Papa Francisco. Estas se reiniciarán el 6 de agosto, exceptuando el 13 de agosto, que será cuando parta para el anunciado viaje a Corea. Asimismo, la misa matutina con fieles en la casa de Santa Marta queda suspendida durante todo el periodo veraniego, es decir, desde el inicio de julio hasta el final de agosto. Les invitamos ahora a escuchar la audiencia del Santo Padre del miércoles. Queridos hermanos y hermanas, hoy comienzo una serie de catequesis sobre la Iglesia. Es como un hijo que habla de su madre, de su familia, porque la Iglesia no es una ONG, ni debe restringirse al clero o al Vaticano. La Iglesia somos todos. La Iglesia es una realidad muy amplia, abierta a toda la humanidad y con una historia muy antigua. Fue fundada por Cristo, pero hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. 3 puntos quiero indicar sobre esta historia. Lo primero que llama la atención es que al inicio Dios no llamó a Abraham solo, como individuo aislado, sino que acogió también su casa, su familia, sus siervos. Quiso formar un pueblo para que llevara su bendición a toda la tierra. Lo segundo es que no es Abraham quien convoca a ese pueblo, no es una obra humana para que se pide la bendición de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Su amor es la clave de todo. El tercer punto nos hace caer en la cuenta que pese a ponernos en camino como Abraham, muchas veces fallamos, nos resistimos. Es la historia de la fidelidad de Dios y de la infidelidad del pueblo. Es la paciencia de Dios la que no se cansa de educarnos, como un padre a un hijo, no se cansa de perdonarnos. El reconocernos pecadores nos permite acoger esta misericordia del perdón. Y esto nos hace crecer en la Iglesia, y no por nuestros méritos,
sino por la experiencia cotidiana del amor de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Puerto Rico, Argentina y otros países. Invito a todos a pedir al Señor fidelidad a su palabra y docilidad para llevar su bendición y su amor a toda la tierra. Muchas gracias. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.